En las vastas llanuras del viejo oeste mexicano, donde el sol quema la tierra como un hierro al rojo y los coyotes aúllan en la noche como almas en pena, se erguía el rancho del Águila, propiedad de un hombre endurecido por la vida, don Esteban Ruiz. Esteban era un ranchero de pura cepa, con manos callosas de tanto arrear ganado y un sombrero desgastado que había visto más tormentas que un viejo roble. Vivía solo en su hacienda, rodeado de vaqueros leales y un rebaño de vacas que pastaban en las áridas praderas de Chihuahua. Pero esa tarde de 1885, todo cambió cuando el destino le tendió una trampa envuelta en misterio. El día había empezado como cualquier otro. Esteban cabalgaba en su fiel caballo, Relámpago, inspeccionando las cercas que delimitaban su tierra. El viento caliente levantaba polvaredas que se arremolinaban como fantasmas y el silencio solo se rompía por el ocasional mugido de una res. De pronto, vio algo inusual, una figura tendida en el suelo, cerca de un viejo granero abandonado. Se acercó con cautela, su revólver listo en la funda, porque en esas tierras, un forastero podía ser un bandido o un indio apache en busca de venganza. Al bajar del caballo, vio que era una mujer. Joven, de unos 25 años, con el cabello castaño ondeando como trigo maduro y un vestido de algodón rasgado que dejaba al descubierto una pierna pálida y herida. Estaba semiconsciente, con el rostro surcado por el dolor, y su mano derecha se aferraba a un colgante que brillaba bajo el sol implacable. Esteban se arrodilló a su lado, su pañuelo amarillo anudado al cuello sudando profusamente. «Señorita, ¿qué le pasó?», preguntó con voz ronca, típica de un hombre que hablaba más con animales que con personas. Ella abrió los ojos, unos ojos verdes como el jade de las minas olvidadas, y murmuró algo inaudible. Esteban notó que su tobillo estaba hinchado, probablemente torcido por una caída. Sin pensarlo dos veces, extendió la mano para examinar la herida, pero ella lo detuvo con un gesto ahogado. «No toques eso», susurró, su voz temblorosa pero firme. Su acento era extraño, no del todo mexicano, como si viniera de tierras lejanas. Esteban frunció el ceño. ¿No tocar qué? ¿La pierna? ¿O el colgante que pendía de su cuello, un medallón dorado con grabados antiguos que parecía sacado de una tumba azteca? Ignoró la advertencia, pues en el oeste, un hombre no se detenía por palabras vagas. Tocó el medallón con curiosidad, y en ese instante, el mundo se congeló. Una visión lo invadió como un relámpago. Imágenes de sangre, traición y un secreto enterrado en su propio rancho. Esteban se quedó petrificado, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. ¿Qué demonios había desatado? Pero retrocedamos un poco, porque esta historia no empieza con una mujer herida, sino con una maldición antigua que acechaba las tierras de Esteban desde hace generaciones. Todo comenzó meses atrás, cuando Esteban heredó el rancho de su padre, don Miguel Ruiz, un veterano de la Revolución de Ayutla que había luchado contra los franceses en Puebla. Miguel era un hombre supersticioso, siempre hablando de leyendas indígenas sobre espíritus guardianes y tesoros malditos. «Hijo, nunca cabes demasiado profundo en esta tierra», le había advertido en su lecho de muerte. «Hay cosas que mejor quedan enterradas». Esteban, pragmático y escéptico, desechó aquellas palabras como delirios de un viejo moribundo. Él solo veía acres de pastizales para engordar su ganado y venderlo en los mercados de El Paso. Sin embargo, las sequías habían azotado la región ese año. El río Bravo se había secado hasta convertirse en un hilo de agua fangosa, y las reses morían de sed. Desesperado, Esteban ordenó a sus vaqueros cavar un pozo nuevo cerca del granero abandonado, un lugar que su padre siempre evitaba. «Es tierra maldita», decían los peones, cruzándose de brazos. Pero Esteban no creía en maldiciones, creía en el trabajo duro y en el plomo de su colt. Una noche, mientras cavaban, uno de los vaqueros, un tal Pedro, encontró algo, un cofre de madera podrida, enterrado a 2 metros de profundidad. Dentro, había monedas de oro españolas, reliquias de la época colonial, y en el fondo, un medallón idéntico al que ahora llevaba la mujer. Pedro lo tocó, y al instante, cayó muerto, con los ojos abiertos en un gesto de terror. Los demás huyeron despavoridos, gritando sobre brujos y nahuales.
Esteban, al llegar, vio el cuerpo y ordenó enterrarlo en silencio. Guardó el medallón en su bolsillo, pensando en venderlo en la ciudad. Supersticiones de indios, murmuró. Pero esa noche, soñó con visiones, una mujer hermosa perseguida por bandidos, un tesoro robado y una venganza que atravesaba el tiempo. Días después, apareció ella. La mujer se llamaba Elena Vargas, o eso dijo cuando recobró el conocimiento en la casa principal del rancho. Esteban la había llevado allí, ignorando sus protestas, y la curó con remedios caseros, un emplasto de hierbas y un trago de tequila para el dolor. Mientras vendaba su tobillo, no pudo evitar mirar el medallón de nuevo. ¿De dónde viene esto?, preguntó. Elena lo miró con recelo. Era una forastera, huyendo de un pasado turbio. Contó que era hija de un minero de Sonora, pero sus ojos decían otra cosa. Ese medallón es de mi familia. Trae mala suerte a quien lo toca sin permiso. Esteban rió, pero en el fondo, sentía un escalofrío. Esa noche, mientras velaba su sueño, tocó el medallón otra vez. Y la visión regresó, más clara, vio a su propio abuelo, un conquistador español, robando el tesoro de un templo azteca, matando a los guardianes y maldiciendo a su linaje. El medallón era la clave para romper la maldición. O para desatarla por completo. Al día siguiente, el rancho amaneció en caos. Las reses estaban inquietas, como si olieran peligro. Un jinete solitario llegó al galope, era el lobo, un bandido noutouries que aterrorizaba la frontera. He oído de un tesoro en estas tierras, gruñó, con su bigote espeso y ojos negros como pozos. Sus hombres, armados hasta los dientes, rodearon la casa. Esteban, con Elena a su lado, se preparó para la pelea. Pero Elena susurró, el medallón. Úsalo. Pero no lo toques directamente. Ignorando la advertencia una vez más, Esteban lo agarró. La visión lo golpeó como un toro embravecido, vio el pasado de el lobo, como su familia había sido masacrada por el abuelo de Esteban en busca del tesoro. El bandido no era un simple ladrón, era un descendiente de los aztecas, buscando venganza. Congelado en shock, Esteban soltó el medallón, pero ya era tarde. El lobo atacó, y la balacera estalló como truenos en la pradera. Los vaqueros de Esteban lucharon con valor, disparando desde las ventanas y las cercas. Elena, a pesar de su herida, empuñó un rifle y abatió a 2 bandidos. No toques eso, gritó de nuevo cuando Esteban intentó usar el medallón como arma. Pero él, terco como una mula, lo abrió, revelando un mapa grabado en el interior. El verdadero tesoro no era oro, sino un manantial oculto bajo el rancho, capaz de acabar con la sequía. La batalla se intensificó. El lobo hirió a Esteban en el hombro, y la sangre tiñó su camisa. Elena corrió a su lado, arrastrándose por el polvo, su vestido rasgado exponiendo la pierna herida. En ese momento, como en la imagen que inspiró esta leyenda, Esteban se arrodilló, sosteniendo su pie para ayudarla a levantarse. No toques eso, murmuró ella, refiriéndose al mapa que ahora ardía en sus manos con una luz sobrenatural. Pero Esteban tocó el símbolo central, y el shock lo paralizó, vio el futuro. Un futuro donde el rancho florecía, pero a costa de su vida. La maldición exigía un sacrificio. El lobo, al ver la luz, cargó hacia ellos, pero el suelo tembló. El manantial brotó como un geyser, inundando la pradera y arrastrando a los bandidos en una corriente impetuosa. El lobo desapareció en las aguas, gritando maldiciones. Esteban y Elena sobrevivieron, pero el ranchero cambió para siempre. Aprendió que algunas cosas no se tocan, no por miedo, sino por respeto al pasado. Se casaron bajo el cielo estrellado de Chihuahua, y el rancho prosperó. Pero en las noches de luna llena, Esteban aún sentía el shock de aquella visión, recordándole que el oeste no era solo tierra y ganado, sino un tapiz de secretos Esteban se levantó del suelo, el polvo pegado a su ropa como una segunda piel. Elena lo miró con ojos que mezclaban gratitud y reproche. Te lo dije, cabrón. No toques eso, dijo con un acento que ahora sonaba más a las calles de Ciudad Juárez que a Sonora. Pero Esteban, con la adrenalina aún bombeando, sonrió.
Y si no lo hubiera tocado, estaríamos muertos, ¿no? Los vaqueros sobrevivientes recogieron a los heridos, y el rancho se convirtió en un hervidero de actividad. El manantial nuevo atrajo a viajeros de todo el norte, convirtiendo el rancho del Águila en un oasis en el desierto. Pero la paz era frágil. Rumores de más bandidos, atraídos por la leyenda del medallón, comenzaron a circular en los salones de Chihuahua. Una semana después, un viejo indio yaqui llegó al rancho. Se llamaba Tlacuache, con la piel arrugada como cuero viejo y plumas en su sombrero. El medallón es de los antiguos, dijo, sentado junto al fuego. Pertenece a los dioses del agua. Quien lo toca sin el ritual, invita a los espíritus. Elena, que parecía conocerlo, asintió. Reveló su verdadero secreto, no era hija de minero, sino una descendiente de los aztecas, guardiana del medallón robado siglos atrás. Había venido al rancho siguiendo una profecía, pero cayó del caballo al ver a Esteban, reconociéndolo como el elegido para romper la maldición. Esteban, escéptico al principio, comenzó a creer cuando las visiones regresaron. En sueños, veía a su abuelo, don Hernán Ruiz, un conquistador que llegó con Cortés y traicionó a sus aliados indígenas por el oro. El medallón era la llave a un templo subterráneo bajo el rancho, lleno de riquezas pero custodiado por trampas mortales. Decididos a acabar con la maldición, Esteban, Elena y Tlacuache se aventuraron al granero abandonado. Cavaron de nuevo, esta vez con precauciones. Encontraron una entrada oculta, un túnel que descendía a las profundidades. El aire era húmedo, cargado de ecos de agua goteando. No toques nada sin mi permiso, advirtió Tlacuache, sosteniendo una antorcha. Dentro, hallaron murales antiguos. Escenas de sacrificios, dioses con máscaras de jaguar y un altar central donde yacía un duplicado del medallón. Elena explicó, hay dos medallones. El tuyo es el de la luz, el de la oscuridad. Unidos, rompen la maldición. Pero al acercarse, trampas se activaron, flechas volaron desde las paredes, y el suelo se abrió en abismos. En una escena de acción trepidante, Esteban salvó a Elena de una caída, sosteniéndola por la pierna herida mientras colgaba del borde. «Aguanta, mi amor», gritó, su pañuelo amarillo ondeando. Tlacuache invocó un ritual yaqui, cantando en su lengua ancestral para calmar los espíritus. Finalmente, unieron los medallones. Una luz cegadora llenó el templo, y la visión final golpeó a Esteban, vio su linaje redimido, el rancho eterno, pero con un precio. Tlacuache desapareció en la luz, sacrificándose por ellos. De vuelta en la superficie, el rancho floreció. Elena y Esteban tuvieron hijos, y la leyenda se pasó de generación en generación. Pero Esteban nunca olvidó aquel shock inicial, cuando tocó lo prohibido y abrió las puertas del destino. Añadiendo profundidad, durante la exploración del templo, encuentran esqueletos de antiguos guardianes, y Esteban tiene flashbacks a su juventud, cuando perdió a su hermano en una emboscada de apaches, culpándose por no escuchar advertencias similares. Elena revela más sobre su pasado, huyó de un matrimonio forzado con un cacique corrupto en Sonora, quien ahora la persigue. Esto añade una subtrama de persecución, con un duelo final en la pradera. Diálogos en mexicano, órale, Esteban, no seas menso. Ese colgante es más peligroso que un escorpión al mediodía. Pues sí, pero si no lo toco, ¿cómo sabemos qué chingados pasa? Giros, resulta que el lobo no murió, regresa para un clímax final, aliado con el ex de Elena. En la batalla, Esteban debe elegir entre tocar el medallón una última vez o confiar en su revólver. El final engaging. Esteban toca el medallón, congela en shock al ver que Elena es su media hermana perdida, pero el amor trasciende. Rompen la maldición, y viven felices, con el rancho como símbolo de redención.